Sí, gana. Deducciones es lo que nos quitan. Vamos a hacer las percepciones primero. Necesitamos sumarlas. ¿Qué función? La función suma. Suma. Entonces, quedamos que la primera sería la despensa, según nuestro archivo. Luego, ese es el primer número. Una coma. El segundo número sería el estímulo por puntualidad. O simplemente por puntualidad. Siguiente, el sueldo semanal. Ahí están los tres. Copiamos. Ahí están las deducciones del empleado. Vamos a las deducciones. Nuevamente. La función suma. Y quedamos que es el ISPT, coma, IMSS, coma, deducible por retardos. Aquí lo tenemos. Esas serían las deducciones y esas serían las percepciones. El punto número 5 dice: la diferencia de las percepciones y las deducciones son el sueldo neto. Entre paréntesis dice: se resta a las percepciones las deducciones. O sea, para obtener el sueldo neto tenemos que restarle a las percepciones las deducciones. Necesitamos hacer una resta. No existe una función para restar, entonces vamos a tener que utilizar el operador de resta. Operador de igual. Seleccionamos la percepción, operador de resta, después las deducciones. Ya tenemos el sueldo neto. Así de fácil. Ya terminamos la primera tabla. Vamos a la segunda tabla. Aquí hay que obtener los totales, el máximo, mínimo y promedio. ¿Pero de qué? De estas columnas. Los totales de esta columna de sueldo semanal. O sea, la suma de todas esas cantidades. Luego el máximo de este rango, ¿no? De todo el sueldo semanal. El valor máximo es el que vamos a obtener. En el siguiente, el mínimo, el valor mínimo de todo este rango, de todo el sueldo semanal. Y al final, el promedio de todo el sueldo semanal. Comenzamos. Vamos a tener el total. Necesitamos la función suma nuevamente. Suma. Seleccionamos la primera celda, coma, la segunda celda, coma, la tercera celda, coma, la cuarta celda, coma, la quinta celda, coma, la sexta celda. Ya tenemos ahí. O también podríamos hacerlo de la siguiente forma. Vamos a sacar el total de los retardos. Función suma. Seleccionamos la primera celda, arrastramos hasta la última y estamos seleccionando el rango. El rango desde D6 hasta D11. Ambas formas son correctas.
Ahí lo tenemos. Ahora vamos a obtener el máximo. ¿Qué función me da o me devuelve el máximo? Aquí sería la función max. Dice, devuelve el valor máximo de una lista de valores. Omite los valores lógicos y el texto. Los valores lógicos como el verdadero y el falso, el sí y el no. Y también omite los textos, las palabras, las letras o las cadenas de caracteres. Okay, ya tenemos la función max. Seleccionamos nuestro rango o podemos ir seleccionando celda por celda. En este caso vamos a seleccionar todo el rango, desde C6 hasta C11. Ahí lo tenemos. El valor máximo son 2550, ¿es correcto? ¿Sí? Es el valor más alto que hay. Vamos al mínimo. ¿Qué función? Mínimo. Dice, devuelve el valor mínimo de una lista de valores. Omite los valores lógicos y el texto. Y entonces va a devolver el valor mínimo de una lista de valores. Nuevamente, en este caso seleccionamos el rango. Ya está. Dice que el valor mínimo es 1250. Y sí, bueno, el más pequeño es 1250, después le seguiría 1350, luego 1750 y el valor máximo que sería 2550. Aquí nos está devolviendo el mínimo. Promedio. ¿Qué función nos devuelve el promedio? Pues la función promedio. Aquí lo tenemos. Devuelve el promedio, la media aritmética de los argumentos, los cuales pueden ser números, nombres, matrices o referencias que contengan números. Abrimos el paréntesis y seleccionamos el rango. Ya lo tenemos. Ahí está. Ese sería el promedio. Vamos a copiar de manera horizontal. Saber qué valor nos está dando. La suma desde D6 hasta D11. En la siguiente, la suma desde E6 hasta E11. En la siguiente, la suma desde F6 hasta F11. La siguiente, la suma desde G6 hasta G11 y así sucesivamente. Siguiente. Finalmente arrastramos y ahí tenemos el máximo de G6 hasta G11. El máximo desde K6 hasta K11. Mínimo, nuevamente, copiamos. Y aquí está. Mínimo de G6 hasta G11. El mínimo desde L6 hasta L11. Luego promedio. Aquí lo tenemos. Desde D6 hasta D11. Ya hemos terminado de llenar nuestras tablas. Luego dice el punto número 6. Realiza un gráfico usando nombre y sueldo.
Dice que vamos a crear un gráfico utilizando el nombre y el sueldo. Para ello simplemente seleccionamos la columna nombre y la columna sueldo neto. Ya los tenemos. Vamos a la ficha insertar, buscamos gráficos, nos abre una ventana, los gráficos recomendados, nos recomienda de columna, de barras, circular,